buenas tardes, bienvenidos al seminario permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, desde octubre del año pasado el programa de estudios de la ciudad ha promovido muy fuertemente al programa de maestría y doctorado que nos ha invitado a colaborar con ellos. En esta ocasión es la 10ª sesión y tenemos el honor de que nos acompañen dos ponentes destacados, el doctor Javier Cortés Rocha y la doctora Mónica Seguro Collero. Nos van a presentar su ponencia pasado, presente y futuro del Centro Histórico de la Ciudad de México. El doctor Cortés Rocha es un destacado académico de la Universidad Nacional, arquitecto, maestro, doctor en arquitectura, tiene estudios de urbanismo de la Universidad de París, ha realizado importantes estudios y proyectos de arquitectura, desarrollo urbano y vivienda. También se ha desempeñado en el área de vivienda y planeación en el sector público, donde participó en la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano. De 2001 a 2010 fue director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Arquitectura y las Artes. A su cargo hubo obras de gran trascendencia de conservación, restauración, revitalización de los inmuebles con un valor histórico y artístico de propiedad federal en todo el país. Destacan entre estas obras la restauración de la Catedral Metropolitana de México, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Marqués de Navarcado y la antigua Basílica de Guadalupe. Ha escrito numerosos libros. Su más reciente publicación es El clasismo en la arquitectura mexicana, que comprende el periodo 1784-1780. Ha recibido importantes distinciones en el campo profesional académico. Destaca en la más reciente la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Gobierno de España, y el Premio Luis González Aparicio por su destacada trayectoria como servidor. La doctora Mónica Seguro es doctora en arquitectura. Su trayectoria académica la ha llevado a ser invitada en diversas universidades a nivel internacional. Destaca en la Academia Internacional de Arquitectura en Kobe, Japón, en Italia, en la Universidad de Texas, en San Carlos de Guatemala. Actualmente es miembro del Comité Técnico para la restauración de la Catedral y el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, del CONACUCA, y del Consejo Externo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Igual el doctor Javier Cortés Rocha ha publicado diversos libros. Ha ejercido la profesión desde 1988 hasta la fecha, tanto en proyectos y construcción arquitectónica como en restauración de monumentos. De sus proyectos destaca los realizados en el programa UNAMPI y en el campo de la restauración, el plan maestro de la Catedral de Tampico, Tamaulipas y del Ateneo Fuerte en Saltillo, Coahuila, para Conagua. Yo no quisiera
quisiera quitar más tiempo en esta larga presentación, porque cualquier momento resultaría muy corto para estar detallando la obra que han realizado ambos ponentes que hoy nos acompañan. Yo quisiera darles la palabra. La dinámica del seminario es una hora más o menos de presentación y la siguiente hora es para abrir al público comentarios, preguntas, que se genere un debate interesante que pueda aportar conocimientos y experiencias a este seminario permanente del Centro Histórico. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Ortega. Muy buenas tardes, es un honor estar con ustedes en este seminario permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias a la doctora Alicia Fiscali, directora del programa de estudios sobre la ciudad. Muchas gracias a la doctora Carmen Valverde, coordinadora del programa de posgrado de maestría y doctorado en urbanismo. Muchas gracias también a nuestros anfitriones, a la Facultad de Medicina de la UNAM y al recinto de la antigua Escuela de Medicina y a su directora Virginia Gracia. Muchas gracias por ser anfitriones de esta reunión. La plática que vamos a presentar el día de hoy fue preparada. Yo no diría que a la limón, no es exactamente el término, pero sí en un proceso de redonde entre la doctora Mónica Seguro y yo, y su servidor. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a presentar por partes. Lo voy a presentar el principio, lo voy a presentar el final, lo que se refiere a la visión que tenemos del centro histórico hacia adelante, y la doctora Seguro va a tener a su cargo lo que Aristóteles diría el término medio, o sea, la parte central de la plática. El Centro Histórico de la Ciudad de México ha sido producto del trabajo urbanístico, arquitectónico y social de muchas generaciones. Es una estructura que se ha conformado por los elementos formales, la arquitectura, las plazas, las vialidades y por estilos de vida de las sociedades que la han habitado y que se han retratado en ese centro histórico, que la han considerado como digna de preservarse. Es decir, el centro histórico es producto y a la vez determinante de la arquitectura y de los modos de vida. Esta estrecha relación no permite que se conciba una sin los otros. El desafío que enfrenta el centro histórico de la Ciudad de México dejó de ser hace tiempo solo el de su conservación. El reto no es solo conservar. Los tiempos que corren exigen la incorporación de todos nuestros acervos, de todas nuestras capacidades para su transformación en los próximos años.
para conservar, paradójicamente, para conservarse, tiene que transformarse. El estudio del centro histórico, su historia, su trazo, su transformación, su apropiación, conforme al análisis que busca integrar los conceptos utópicos hacia una aproximación urbana y arquitectónica, que sea el precedente para identificar la concepción del centro histórico ideal, que entendemos cómo pensamos, cómo concebimos ese centro histórico idealmente, porque en planeación se llama la imagen objetiva. ¿Cuál es la imagen objetiva del centro histórico? La tendencia natural del ser humano a superar la realidad existente, característica del impulso utópico, lo lleva a idealizar sus recuerdos y a depositar ilusiones en el porvenir. Una utopía no se limita a hacer la construcción imaginaria de un mundo posible, sino que es una forma de percibir y analizar la realidad contemporánea y, por qué no, permite también trascender el momento histórico. No se nos olvide que la utopía, la que le da nombre al concepto, esa obra de Tomás Moro, es primero que nada una crítica a la sociedad de su momento del reino de Dios. Si utopía significa lugar que no existe, entonces la importancia de la utopía consiste en su capacidad de abrir posibilidades. Tomás Moro inventó el término para poder recuperar idealmente la antigua idea de ciudad, la ciudad que se tenía como ideal, y de ese pensamiento surgen los proyectos de futuro guiados por ideales que pueden inspirar las acciones a seguir en los próximos años para conducir el devenir en nuestro centro histórico. No ha habido época en las que las ciudades no cambien de aspecto o no experimenten transformaciones radicales. No se nos olvide que las guerras, los incendios, las inundaciones, los temblores son también poderosos agentes de modificación de las ciudades. Y si no, basta ver lo que ha pasado en Guatemala. El centro histórico ha sufrido desde sus inicios de ciudad lacustre operaciones de demolición en aras de las exigencias del progreso. Así, lo nuevo sustituye a lo viejo y las generaciones han visto cómo sucesivamente la ciudad pierde edificios, pierde calles y hasta barrios completos. Semejante situación, semejante actitud que reflejaba el escaso aprecio por los vestigios dignos de permanecer en el casco histórico de nuestra ciudad, situación que afortunadamente ha cambiado. Pero en esas circunstancias parecería que existía una indiferencia por esos edificios emblemáticos de una cultura anterior que, por el contrario, urge defender. También las consideraciones de índole social desempeñan un papel importante. Con problemas de conservación, de alguna manera sobrepoblado y suficientemente atendido por los servicios de mantenimiento o por leyes que hacen de la pertenencia de la arquitectura histórica un peso más que un orgullo. El centro histórico y sus habitantes parecerían ocupar indebidamente, entre comillas, un espacio que resulta poco rentable. Continuamente es necesario restaurar centenares de edificios, rehacer kilómetros de redes de servicios urbanos, dotarlos de mejores condiciones de habitabilidad. Diríamos que desde ese punto de vista el centro histórico es un negocio, pero no podemos ver las cosas desde ese punto de vista. Sin embargo, una operación de ese tipo,
aunque produzca un alza de los valores inmobiliarios, resulta deficitaria, lo que se considera inadmisible desde la perspectiva financiera. En cambio, una operación de demolición para renovación urbana parece infinitamente más rentable. La causa más frecuente de esas demoliciones, de las que fue objeto el centro histórico, radica en los postulados mismos de un urbanismo para el cual los imperativos de la circulación deben prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideración. En función de esto, se abrieron en el pasado, en el núcleo histórico de la ciudad, calles, avenidas para reducir los embotellamientos. Se construyeron avenidas para recorrerla y a pesar de todo, y por fortuna de los mexicanos, lo esencial ha quedado a salvo. Los monumentos y un paisaje urbano histórico que por su abuso se presenta como desorganizado, como desfigurado. La sociedad en su conjunto y las autoridades, tanto locales como federales, se han preocupado por preservar el centro histórico y han logrado salvar una buena parte de los bienes culturales. Sin embargo, en estos momentos, la justificación para su salvaguarda tiene que incluir razonamientos políticos y sociales que garanticen el provecho de la colectividad. El centro histórico representa el reto más interesante de la síntesis integradora de arquitectura, paisaje, diseño urbano y apropiación del espacio público de nuestro país. De ahí que las reflexiones que aquí se expondrán pretendan inducir la aceptación del desafío que consiste en enriquecer este centro con la arquitectura de la modernidad, hacer conciliar la tradición con los tiempos actuales y la aventura creativa de concertar las aportaciones contemporáneas con las evidencias constructivas de las generaciones que estuvieron antes que nosotros. Es claro también que una aproximación urbana al centro histórico permite la comprensión de su vida pública ciudadana, la cual se conjuga de manera particular en sus espacios públicos, en sus calles, en sus plazas, en sus edificios, para esbozar los posibles esfuerzos y tareas a realizar para lograr su consecuente renovación y que garanticen su conservación. El análisis de su historia, trazo y construcción permite además resaltar las principales características y cualidades de materiales de construcción, de alturas, de estilos, que hacen hoy del centro histórico parte del patrimonio de la humanidad inscrito por la UNESCO y proponer una posible solución para su conservación. Se trata de plantear nuevas ideas para dar continuidad al rescate del centro histórico con base en una propuesta original, la de retomar el origen, es decir, volver a la ciudad, a la simplicidad de las primeras soluciones, a la ciudad ideal, utópica y, por qué no, volver al cuidado de las cosas de la tierra. Las descripciones de los cronistas y del propio Hernán Cortés relatan que Tenochtitlan era una ciudad de puentes y canales, a la que se sumaban la fragancia y la frescura de sus huertas, la de los jardines sombreados por los ahuehuetes y los aguacoques. Tenochtitlan, con el aire frío y transparente, era la ciudad más hermosa creada por el hombre. La ciudad jardín, nacida de las aguas, estaba construida con barro amasado, con cal y tesontle, materiales constructivos para edificar sobre el suelo blando y artificial, cimentaciones a base de estacados.
El espacio de la ciudad lo conformaban construcciones más bien bajas, exceptuando por supuesto los templos, y con los muros encalados y pintados de diversos colores, situados entre 5 lagos interconectados por poblados, y que los lagos mismos tenían una rica flora y fauna silvestre. Pero Tenochtitlan esperaba su fin. Entre las distintas anuncios, premoniciones que le fueron reportados a Moctezuma II acerca de la inminente llegada de los españoles y de la inevitable ruina de su imperio, se escuchaban por las calles y canales el gemir de una mujer cuyos hijos sufrirían una terrible muerte. A partir de esa premonición, la Llorona se dejó oír durante todas las catástrofes, inundaciones y terremotos. Cuando se consolida la conquista de México, Hernán Cortés toma la decisión de conservar el asiento y darle vida a la ciudad. Primero se arrasa y luego se decide que ahí habrá de volverse a construir la nueva ciudad. México Tenochtitlan, bajo formas de organización social, política y urbanística totalmente diferentes a las de los prehispánicos. Se trataba de que los naturales volvieran a habitar en y alrededor de la antigua metrópolis. Entre ellos, por supuesto, estaban los carpinteros, los canteros, los plateros, los albañiles, que habían sufrido la derrota y el arrasamiento de su ciudad y ahora trabajarían de nueva cuenta para levantar la nueva ciudad, la ciudad española. En palabras de Francisco López de Gómara, Cortés reedificó lo que deshizo, destruyó ídolos, pero no arrasó templos, y así nació la nueva capital sobre las ruinas de Tenochtitlan. Para Eduardo Matos, los templos mexicas fueron destruidos. Sus piedras fueron utilizadas en la construcción de las primeras casas y conventos virreinales. Ustedes pueden ver en el atrio de la catedral como en la parte de abajo de varios de los elementos que formaron las columnas de la primera catedral, de la primitiva catedral, todavía tienen están esculpidos los motivos prehispánicos. Y en la esquina de la casa de los condes de Carimaya pueden ustedes ver también una serpiente. Las esculturas de los dioses antiguos fueron transformadas en vasos y capiteles. Un nuevo orden y un arte distinto sustituyó al antiguo y la ciudad se transformó. Según Guillermo Tobar, en esta ciudad de transición coexistían las casas de los caciques, los teocalis semidestruidos y la casa fortaleza de Cortés al lado de una modesta catedral y unas cuantas casas de españoles. En el trazado de la Ciudad de México, el alarife Alonso García Bravo recibió el encargo de realizar la traza, tarea en la que fue ayudado por Bernardino Vázquez de Tapia y por 2 indígenas. García Bravo conservó la mayor parte de la antigua plaza de la ciudad, además de las grandes calzadas y los canales. Aunque sus calles son rectas y se cruzan en ángulo recto, no conforman un tablero perfecto, debido a que las calles no guardan completa correspondencia. Aparentemente no se realizó el trazado del tablero perfecto, debido a que Cortés deseó conservar tanto el antiguo como el nuevo Palacio de Moctezuma, el Palacio de Axayaca y el Palacio de Moctezuma, en los lugares que ocupan actualmente el Palacio Nacional y el Monte de Piedad.
El difícil trabajo que se encomendó a García Bravo debía contar con las limitaciones del terreno y la imposición presentada por el trazo mexica. Así, García Bravo concedió mayor atención y preferencia a las plazas, ya que en ellas se desarrollaría la vida pública de los nuevos habitantes y, además, estas estaban ya insinuadas en las que tuvo Semejía. A partir de 1537, ante la amenaza de un levantamiento, el virrey don Antonio de Mendoza decide fortificarla a la manera renacentista. En lugar de usar una muralla, torreones, muros y fortalezas, hace las calles anchas para que las recorran los caballos, cambia la orientación para solearla, iluminarla y ventilarla. El mapa de Upsala y los diálogos de Cervantes de Salazar describen a la ciudad imperial como el sueño de los humanistas de Occidente. Establece que las construcciones tengan continuidad y la calzada de Tacuba que se construya a cazamuros, o sea, todos siguiendo bardas y construcciones para evitar que se diera una invasión. Los diálogos de Cervantes de Salazar describen la ciudad imperial como el sueño de los humanistas de Occidente. Es una lectura que todos deberíamos alguna vez hacer cuidadosamente. La famosa cédula real de Felipe II, que normó la disposición de las ciudades españolas en el continente recién descubierto, que es, por cierto, muy posterior a la ciudad que describe Cervantes de Salazar, claramente determinaba la plaza urbana y la ubicación de las plazas, así como la localización de los principales edificios, iglesia, ayuntamiento y mercado. Dichas reglas están fuertemente inspiradas en las ideas renacentistas de León Battista Alberti. Aparte de esta estructura, la ciudad se transformó rápidamente. Se construyeron las primeras casas y palacios de los españoles, todavía semi-fortificadas, con torres. Y por otro, se iniciaron las obras de los grandes monumentos religiosos, los primeros grandes construcciones religiosas, la catedral y los grandes completos. Las calzadas heredadas de la ciudad mexica destacaban por su ancho extraordinario, por la calidad de su pavimento, por la calidad de su ejecución y su limpieza. Cervantes de Salazar escribió, refiriéndose a la calzada de Tacuba, que a pesar de que posteriormente tuvo el acueducto en el centro, a cada lado podían cruzarse dos carros y el ideal clasicista de ciudad está igualmente descrito en sus descripciones, que hablan de la riqueza de los adornos a base de casetones al interior de los techos de templos y claustros. José Luis Martínez nos dice: los viajeros que visitaron la Ciudad de México desde mediados del siglo XVI celebraban la amplitud de su plaza mayor, la nobleza de sus edificios y la anchura de sus calles rectas. Era la ciudad de cierta importancia que, apoyada en el esquema indígena y siguiendo la concepción tradicional de los urbanistas españoles, los más adelantados, lograba ser un arquetipo de la ciudad moderna particular. Y les recuerdo que dice el tratado: mientras permanezca el mundo, no acabará la gloria de México de los siglos. La Ciudad de México representó, desde sus inicios, uno de los más notables esfuerzos humanos para construir por las condiciones adversas del lugar y del terreno. Los inicios del siglo XVII sorprendieron a la población
población empeñada en solucionar problemas con las cañerías y en la construcción de pilas públicas para el agua. El agua era conducida a través de dos acueductos, el de San Cosme, iniciado en 1603 y terminado en 1620, que traía el agua de Santa Fe. El acueducto atravesaba la Tlaxcala, donde existía una fuente del mismo nombre, y terminaba en la fuente de la Mariscal. El acueducto de Chapultepec terminaba en la fuente de Salto del Agua, la cual funcionó hasta 1895. Con motivo de las inundaciones que sufrió la ciudad en este siglo, en 1607 se iniciaron importantes obras del desagüe. La inundación de 1629 duró 5 años, lo que contribuyó a que desapareciera casi toda la arquitectura del siglo XVI. La ciudad de los campanarios y las cúpulas, la de calles empedradas, la ciudad que en el notable plano de Juan Gómez de Trasmonte aparece como un damero que ha surgido del agua, es la de 1628. En el plano, es notoria la línea del alargadón de San Lázaro, que establece una separación muy precisa del área urbana, y el agua de la que surgen como islotes, los peñones, y más allá, cerrando el horizonte, se eleva la sierra con los volcanes. En el plano se ve la ciudad lacustre invadida de canales, de acequias, de zanjas, de lagunillas, que se abren hacia los prados y las arboledas del poniente. Se destaca también el acueducto y la Plaza Mayor. Los límites son Santiago Tlatelolco al norte, San Lázaro, Santa Cruz y Soledad al este, Monserrat al sur y San Fernando al oeste. Es en la Plaza Mayor de la ciudad virreinal, frente al Palacio de los Virreyes, donde estuvo la picota y la horca, en la que criminales y herejes fueron ejecutados. La Gran Plaza, escenario de convulsiones y de vida cotidiana, era el corazón de la ciudad, y las edificaciones que la enmarcaban con portales en la planta baja completaban el espacio abierto que se preservó de la Revolución Mexicana. La Alameda Central, desde finales del siglo XVI, fue el espacio destinado al esparcimiento. Las hectáreas permitían el recreo de los citadinos con árboles, puentes y estructuras. La Plaza Mayor y esta Alameda son quizás los espacios abiertos más antiguos que aún se conservan. Sus dimensiones y calidades son patentes y son fieles testimonios de que el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo produjo una ciudad admirable. La ciudad había adquirido notoria importancia, no solo como cabeza de la Nueva España, sino también porque su población alcanzaba los 100.000 habitantes. La capital era una ciudad de contrastes. Dentro de la plaza urbana se encontraban soberbios edificios de grandes zaguanes, enormes patios y largos corredores. El lujo era común. En cambio, fuera de la plaza, en los barrios y en los suburbios, se encontraban hacinadas las habitaciones de los indios y algunas chozas se ubicaban en tierras pantanosas. A decir de Gisela von Borges, México era una de las ciudades más grandes y bellas del mundo. Su entorno geográfico era magnífico, ya que estaba situada en medio del gran altiplano y rodeada de montañas y lagos. La arquitectura de la ciudad era soberbia, consistía en su mayor parte de grandes construcciones que en ocasiones conformaban manzanas enteras. El interior de las suntuosas iglesias estaba cubierta de retablos y portadas de los estilos barroco y churrigueresco, que, con sus atos y sus torres, rompían la monotonía y eran testigos de la gran calidad y creatividad de los arquitectos municipales. Casi todos los palacios tenían 2 pisos, lo que producía una sensación de unidad. Los edificios podían ser de piedra, tabique y adobe, con techos de terrados o viguerías. Al ser la Ciudad de México el centro político, financiero y cultural más importante de la Nueva España, los edificios servían de vivienda a los habitantes de la ciudad y también albergaban a las instituciones políticas y culturales y a los comercios. Es la ciudad del auge económico, artístico, social y religioso, la ciudad de Pedro de Ávila y Miguel Custodio, y de Jerónimo de Valdás y Francisco Guerrero Torres, así como de muchos otros notables arquitectos. Los patios de los edificios de la ciudad casi siempre contaban con columnas de cantera, y en la parte superior formaban bellos corredores y galerías. Los portones y las ventanas eran de madera, y para su protección tenían bellas rejas de hierro. Y las fachadas que daban a la calle, las accesorias de plaza y plato, se utilizaban como locales comerciales, como talleres artesanales o como viviendas. Generalmente no tenían comunicación con el interior del edificio y solo se podía acceder a ellas a través de la calle.
los utilizaban los artesanos o los pequeños comerciantes que instalaban el taller en la planta baja y vivían en el terreno. La puerta en las residencias señoriales se enmarcaba con el máximo esplendor decorativo y alternaba con los grandes espacios desnudos, con puertas y ventanas de proporción vertical que establecieron los rasgos de composición que hoy se aprecian en el centro histórico. Juan Vicente de Güemes, Padillo Casitas de Aguayo, segundo conde de Viajero, fue quizá el mejor virrey que tuvo en España y gobernó de 1789 a 1694. El Viajero procuró desagüe y ataqueas en las calles, las mandó integrar, instaló alumbrado público, estableció el servicio de limpia y recolección de basura e hizo numerar las casas. Ordenó el embellecimiento de paseos, plazas y alamedas e introdujo los coches de alquiler. Organizó también el servicio de policía, tanto el diurno como el que por las noches prestaban los llamados serenos. El espacio de la ciudad fue modificado por la reforma urbana llevada a cabo por el agrimensor, arquitecto y maestro mayor de la ciudad, Ignacio Castell, quien presentó un proyecto para establecer una zanja que limitara la ciudad y así evitar la evasión de impuestos y el contrabando que tanto afectaba las finanzas de la corona. El plano presenta una ciudad con manzanas rectangulares y perfectamente trazadas. El decreto de 1826 ordenó la supresión de la heráldica esculpida en las fachadas y destruyó gran parte de los escudos que, de haber permanecido, constituyéndole un elemento más de la unidad del conjunto del centro histórico. Ejemplo magnífico de la arquitectura civil virreinal es el Palacio de los Condes de Calimaya, cuya ornamentación exterior pertenece en su mayor parte al siglo XVIII, aunque tiene elementos que datan de los primeros tiempos de la conquista. El fragmento de la escultura azteca, utilizado como piedra angular, como ya lo comentó el doctor Cortés, se presume que fue colocado por Hernán Cortés en el hoy Museo de la Ciudad de México. El uso del tesontle, de cantera y los relieves de estuco hechos a base de patrones y empleados en la decoración de los muros realzan el carácter autóctono de la arquitectura de la época virreinal. La influencia morista en esta arquitectura propició la profusión del uso de azulejos, que han servido precisamente para introducir en la decoración formas claramente mexicanas. El estilo arquitectónico se unificó en un barroco mexicano, de arcos quebrados y columnas salomónicas, con los entablamentos curvos y una profusión de adornos florales. Y con este estilo se construyeron un gran número de inmuebles de arquitectura civil: la aduana, la casa de moneda, las fachadas de la universidad, y la arquitectura religiosa, la catedral, 64 templos, 50 capillas y 52 conventos, 13 hospitales, los hospicios, el magnífico Palacio de la Inquisición, Escuela de Medicina hoy, y el arzobispado. Por algo, el obispo inglés Charles James Clayton la denominó Ciudad de los Palacios. Vegetación de cúpulas azules y campanario blancos, muros color de sangre seca, arquitecturas, estilo de formas, danza petrificada bajo las nubes que se hacen y se deshacen, y no acaban de hacerse, siempre en tránsito hacia su forma venidera. Piedras ocres tatuadas por un astro polémico, piedras lavadas por el agua de la luna, la luz anclada en el atrio del templo y el lento oleaje de la obra vencida, puliendo cada piedra, cada arista, cada pensamiento, hasta que todo no es, sin una transparencia insensiblemente disipada. A partir de los primeros años del siglo XIX, en la Ciudad de México, tuvieron lugar algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de México, que van desde las luchas armadas para conseguir independencia y más tarde defender la soberanía nacional en contra de los intereses extranjeros, hasta el triunfo de la República y la Revolución Mexicana. El paseo de Bucareli se diseñó por órdenes del rey Bucareli sobre una calzada ya existente, ubicada en el poniente de la ciudad y que corría de norte a sur, comenzando a la altura de lo que hoy es el cruce de Paseo de Reforma y el actual Bucareli, donde se levantaba el Coliseo Nuevo y llegando hasta los Arcos de Belén, hoy Avenida Chapultepec. Este paseo tenía 2 hileras de árboles a cada lado de la vía para el disfrute de los paseantes y tuvo grandes glorietas como fuentes, 2 atribuidas a Manuel Tolsá y otra a Lorenzo de Legal. El Paseo de Bucareli fue uno de los paseos más famosos y concurridos de la Ciudad de México hasta todavía entrado el siglo XIX. Después de la independencia, en la primera mitad del siglo XIX,
la ciudad no registró crecimiento alguno. Cuando se instauró el neoclásico, la cantera reinó y el tesón recayó en desuso. Los palacios se volvieron severos y grandiosos. En 1851 comienza la reforma urbana de la Ciudad de México, aunque todavía bajo manifestaciones tímidas que conservaron la traza. Las leyes de reforma adoptadas en 1859 facilitaron la destrucción de los viejos núcleos urbanos. Así desaparecieron notables conjuntos y se mutilaron casi todos: San Francisco, Santo Domingo, La Merced, San Agustín y los conventos de monjas y hospitales, cuyos terrenos pasaron a manos de especuladores. Algunos de los edificios religiosos fueron convertidos en bibliotecas, colegios, hospitales y vecindades. Una mejora importante para la fue la demolición ordenada por el presidente Santana del mercado del Pariano en 1843, que liberó a la Plaza de la Constitución. A partir de 1858, la ciudad comenzó a crecer de nuevo y a dejar atrás muchos de los rasgos coloniales para incorporarse así a la modernidad. El centro se fue dejando por la creación de nuevos fraccionamientos a lo largo del paso de la Reforma, que ocasionó la ruptura de la regularidad de la plaza y dio lugar a la segregación de la población. Las clases altas se establecieron en los suntuosos palacios y las clases populares se establecieron en vecindades. La ciudad de los años anteriores a 1867 era la ciudad de Casimiro Castro o Pedro Guay. La Ciudad de México comienza a ensancharse fuera de su antiguo recinto, primero con el barrio de Santa María la Ribera en 1880, con las colonias de Guerrero y La Teja, y después con la de San Rafael. En la última etapa colombiana, continuó la salida del viejo barrio con la creación de las colonias Juárez, Condesa, Roma y Cordero. Una nueva arquitectura sustituye edificios que ocupan solares vacíos. Se construyeron edificios que son notables expresiones de los estilos neoclásico y ecléctico, y desde 1900 hasta 1910 domina el arte urbano. El ahora transformado centro mercantil, actual hotel de la Ciudad de México, y la Casa Requena, ahora desaparecida, son buenos ejemplos de un arte aprendido a través de las revistas y libros de Bruselas, Viena, París y Barcelona. Los arquitectos Guillermo de Heredia, con el Convento a Juárez, y Mauricio Campos, con la Cámara de Diputados, son ejemplos del neoclasicismo francés. La empresa italiana se unió a dos grandes arquitectos: Silvio Conti, quien realizó la antigua Secretaría de Comunicaciones con el Museo Nacional de Arte, y sobre todo Adamo Guari, con el Palacio Postal y en especial con el hoy Palacio de Bellas Artes, que se pensaba inaugurar en las fiestas del centenario y fue acabado en 1934 por el Federico Cristal. Durante las fiestas del centenario de 1910, el centro histórico fue testigo de grandes celebraciones. Los habitantes del centro perdieron la tranquilidad capitalina y se empezó a perder la calidad de vida. Las calles comenzaron a cubrirse de signos de progreso y de muestras de inquietud. Los trenes eléctricos que partían de la Plaza de Armas con rumbo a las lejanas poblaciones del Distrito Federal sustituyeron a los demolitas. El crecimiento de la ciudad respetó la arquitectura religiosa con el fuerte arraigo espiritual. Las muestras de arquitectura civil, a pesar de que algunos de los palacios cambiaron su carácter habitacional a comercial, se mantuvieron también en buen estado de conservación. La Ciudad de México, en 1942, tenía aproximadamente 1.212.000 habitantes, distribuidos en 1.200 kilómetros cuadrados. La atmósfera era clara y transparente, con un clima dulce y benigno, resultando raro el atardecer en el que no se pudieran observar en la lejanía los volcanes. Desde principios del siglo hasta los años 40, el arrendamiento de la ciudad se caracterizó por constantes aumentos en el costo del alquiler, propiciando así la especulación, y debido a la total desprotección legal de los inquilinos, se aplicó un decreto de congelación de rentas. Esta política mantuvo sin variación el precio del alquiler y en 1948 la congelación de rentas se amplió de manera indefinida. La aplicación de esta política propició el decaimiento de los inmuebles, pues no podían desalojar a los inquilinos, vender ni cambiar de uso. Dicho decreto se mantuvo vigente hasta finales de los años 90. La evolución y crecimiento de la Ciudad de México en el siglo pasado fue vertiginoso, sobre todo a partir de los años 50. Durante el primer medio siglo, la ciudad siguió extendiéndose, primero hacia el sur y luego hacia el poniente. La población, que en 1910 era de 720.000 habitantes, poco después de la Revolución, hacia 1925, alcanzaba
amenazaba el primer orden. Todo parecía indicar el fin inminente del centro y de sus estructuras arquitectónicas, sobre todo al comenzar a ensancharse la ciudad y con el traslado de las escuelas universitarias al sur de la ciudad. El viejo barrio universitario, que había sido el centro del mundo para varias generaciones de estudiantes, fue abandonado para poblar la ciudad universitaria. Quedaba atrás la algarabía de las 4 bellas plazas que habían sido el corazón de la vida estudiantil: la de Loreto, con la vista asombrosa de su cúpula; la de Santo Domingo, con la vieja aduana, la excelente escuela de medicina, los portales y el magnífico templo; la plaza Colzar y el Zócalo. La acelerada implantación de nuevos esquemas urbanos propició la salida del mercado de abastos y el despoblamiento del centro. Los habitantes que permanecieron se sumaron al desatinado programa de rentas congeladas que propició aún más el deterioro y la posterior demolición de una gran cantidad de edificios de calidad. Según se describe, llegaron los urbanistas, cirujanos de belleza, y entraron como tromba, derribando todo lo que a su paso encontraron, por la calle más importante de México, Flamencos, que con la costumbre de cambiar antiguos nombres de calles, ahora es Tino Suárez, y sin miramientos abrieron, en nombre de la civilización, la avenida 20 de noviembre, demoliendo el Arenal Turco, las termas de San José, cobrando el templo de San Bernabé y acabando con el callejón de la Diputación, quedando solo escombros de un México que se fue. Los hombres que te odian no comprenden cómo eres pura, amplia, rojiza, cariñosa ciudad mía, Efraín Huerta. El agua, el drenaje, la habitación, el transporte, la vialidad y los servicios públicos se habían convertido en graves problemas, por lo que en 1963, con José Iturriaga, alertó a los intelectuales sobre el deterioro y la destrucción del patrimonio urbanístico del centro. Su proyecto de rescate, en el que hacía propuestas concretas para su conservación, logró una respuesta muy favorable de la comunidad cultural del que tomamos estos fragmentos. Con su pasado histórico, México puede ufanarse de ser capital cultural del continente americano. Concretamente, en esta capital federal, en una sola calle, hay 3 testimonios de la cultura europea acarreada al Nuevo Mundo: la primera imprenta, la primera universidad y la primera Academia de las Bellas Artes, razón por la cual la calle de Moneda merece el justo título de la arteria cultural de mayor abolengo del hemisferio occidental. Está enclavada en un área citadina que habremos de llamar el barrio de México Viejo, área en la que todavía existe una gran homogeneidad arquitectónica a pesar de 100 años de destrucción sistemática. Con esta iniciativa, plasmada en ese primer proyecto de rescate, se inició la política tendiente a preservar la riqueza del pasado arquitectónico y, como Iturriaga lo propuso, por razones culturales y turísticas. La primera de las 3 intervenciones masivas para la conservación del centro tuvo lugar entre 1978 y 1982, ligada al descubrimiento de la Colonsauto, que abarcó la restauración y puesta en valor de centenares de edificios para museos, comercios y restaurantes, en el proyecto denominado Centro Histórico Rescate de la Mexicanidad. A la vez que se daba la demolición de toda una manzana para el rescate arqueológico del Templo Mayor, que dejó una profunda cicatriz en la conformación urbana del centro histórico, se declaraba, mediante el decreto del 12 de abril de 1980, zona de monumentos históricos al centro histórico de la Ciudad de México. La zona de monumentos históricos, en materia de este decreto, estableció los linderos de los perímetros A y B, en un área de 9.1 kilómetros cuadrados que comprenden 668 manzanas y abraza a 1.436 individuos. El mismo decreto creó el Consejo del Centro Histórico, cuyo objetivo sería el de proponer la coordinación de las actividades que requiriera la recuperación, protección y conservación del centro histórico. A consecuencia de los terremotos de septiembre del 85, los edificios, los servicios y las calles en general presentaban una imagen poco favorable y ocasionaron el despoblamiento de algunas zonas, lesiones considerables o incluso hasta la desaparición de edificios emblemáticos. El interés nacional que provocaron los sismos se tradujo en una toma de conciencia social, alerta y activa ante la posibilidad de la pérdida de nuestros valores monumentales. Las autoridades de Lina realizaron un programa para la revitalización del centro histórico, que se encargó de proteger de la demolición a varios edificios históricos,
que por su deterioro estructural a consecuencia de los sismos estaban en riesgo de ser demolidos y que mediante proyectos y propuestas para su restauración fueron conservados. La segunda intervención importante para la conservación del centro histórico se diseñó en 1989 con el programa integral Échame una Menú, que consistía en la operación de un centro de información, apoyo y gestión, por medio del cual se ayudaba a obtener licencias, créditos, proyectos gratuitos y asesoría técnica a quienes deseaban restaurar un edificio. El principal instrumento del programa era el fideicomiso, institución autónoma que captaba recursos y los transmitía vía proyectos u obras a los particulares interesados. El plan incluyó estímulos financieros y fiscales que condenaban el impuesto predial a aquellos inmuebles que se adquirieran para su restauración. Con este programa, dichos recursos se canalizaron a 27 inmuebles, entre los que se destacan el Museo José Luis Cuevas, Teatro Valle 20 y Guatemala 18. La inversión pública se destinó a la Catedral Metropolitana, a Palacio Nacional y al estacionamiento subterráneo frente a Bellas Artes. Entre los años de 2001 y 2005 se dio un nuevo impulso a la revitalización del centro histórico, la conclusión de la voluntad política con la iniciativa privada y mediante una inversión de aproximadamente 5.000 millones de pesos se intervinieron 34 manzanas, desde el eje central, Lázaro Cárdenas, hasta el Zócalo, y de Donceles a Venustiano Carranza. Como parte de los trabajos se restauraron fachadas de acuerdo a su época, se realizó el reordenamiento de toldos, anuncios y mobiliario urbano, se retiraron los cables aéreos y anuncios. Se cambió el asfalto por concreto hidráulico y se reparaban las banquetas. Se sustituyó la red telefónica por fibra óptica y la red eléctrica se hizo subterránea. Se mejoró la iluminación urbana para calles y avenidas por aspectos de seguridad y por realce arquitectónico. Las acciones incluyeron darle vida de nuevo al centro histórico, con el apoyo de los gobiernos, de la UNAM y del Banco de México, entre otras instituciones. La restauración de la Escuela de Odontología, hoy Palacio de la Autonomía, del antiguo hospital para el espacio cultural y educativo de Benítez fueron labores fundamentales que constituyeron y contribuyeron al rescate de la imagen y conservación del centro histórico de este periodo. Las calles de Moneda, Colón Mayor, Corregidora y muchas otras se habían visto invadidas por el comercio ambulante, situación legitimada por décadas de permisividad y corrupción. Estos espacios, que alguna vez habían sido vía pública, no tenían otra ley que la de los acaparadores y los líderes de los comerciantes. En octubre de 2007 se logró una empresa, por lo más difícil, pero que le ha dado un nuevo aspecto al centro histórico. El retiro del comercio informal de la vía pública ha permitido que la calle de Moneda recobre su opulencia. Corregidora ya no es más el paraíso del ambulantaje, y sí una calle transitable que desahoga el tránsito de la Plaza de la Constitución. La peatonalización de calles como Regina ha creado condiciones para que los habitantes transiten y aprecien los valores de la arquitectura que los rodea y modifiquen su percepción del espacio urbano. Pero lo más importante es que ha mejorado la calidad de vida de los espacios públicos. El proyecto para restaurar el sistema de plazas, aquí mismo la Plaza de Santo Domingo, ha dado inicio. Las intervenciones actuales en la Plaza de Loreto tenderán a rehabilitar el sistema social y recreativo de estos espacios y recuperarán, además, la grandiosidad de las plazas públicas que Humboldt alguna vez descubrió. El nuevo proyecto para introducir el tranvía en el centro histórico no solo se apoya en la memoria de los tranvías, que, como se comentó, partían del Zócalo. Las ventajas que representa son las mismas que del siglo XIX, la mejor conservación de pavimentos y mayor limpieza en las calles. Los viajes se efectúan en el menor tiempo y con mayor frecuencia, lo que representa sin duda una gran ventaja para el público, aunque su viabilidad económica todavía se encuentra en revisión. Los ejemplos de ciudades como Montpellier en Francia o Vigo en España señalan que el proyecto del tranvía puede ser una alternativa de transporte público confortable y silencioso. Finalmente, con estas acciones se ha logrado revertir el proceso de deterioro del ámbito de la antigua ciudad de México. Lo importante era romper el ciclo de decadencia y las evidencias parecen indicar que esto se ha logrado. Pero el proceso iniciado debe prevalecer durante varias décadas. Lo que hoy conocemos como centro histórico es una pequeñísima porción de la megalópolis de nuestros tiempos. Su conservación y rescate contribuirán al mejor conocimiento de sus historiadores y su aprovechamiento para la vida cultural, así como su significado referente histórico y geográfico.
histórico hacia adelante. Antes de entrar a puntualizar, yo quisiera decir que la reflexión del centro histórico hacia adelante, tenemos que ver un centro histórico sustentable. Los franceses traducen la palabra como durable. Nosotros podríamos decir permanente, que permanezca. Sustentable en lo ambiental, sustentable en lo económico, sustentable en lo social. Y en segundo lugar, un centro histórico con calidad de vida. Eso tiene que ver con las funciones que ahí se desarrollen y con los satisfactores que se requieren para que allí se lleve a cabo una actividad sana y además una actividad grande. El centro histórico es escenario de la vida pública y social de los habitantes de la urbe, con una raza urbana ancestral, una dimensión del espacio social vital y con una estética propia, donde la relación social, comercial, política e ideológica convergen y en un mismo perímetro bajo un mismo escenario. Los deseos de cómo configurar el centro histórico en el futuro son la parte invisible o imaginaria de lo que se quiere tener y se propone que se piense sobre todo en el espacio público. Eso es fundamental para continuar con la recuperación y mejoramiento del centro histórico. El rescate del espacio público. Ese rescate permite tener un significado de los lugares donde se inscriben memorias y elementos simbólicos que trazan puentes entre lo individual y lo colectivo. Por ser lugares de carácter patrimonial, diverso y multifuncional, que se ha creado con una identidad propia en el centro histórico. La idea de ciudad y su fundación se basa en el simbolismo adquirido por la misma ciudad, con la finalidad de plantear soluciones nuevas al problema de conservación del centro histórico. Se propone el retorno a esa creación original como en la ciudad ideal planteada en utopía y soñada por Tomás Moro. Readaptar espacios para inducir la convivencia humana y lograr la integración de los espacios públicos dentro del centro histórico debe ser el concepto inicial del proyecto que reclaman los habitantes del centro a partir de su imaginación ideal. Todo espacio que pueda rescatarse como espacio público, hay que rescatarlo como espacio público, como verdadero espacio público, como espacio de todos. El centro histórico del presente y del futuro debe ser sustentable en sentido social, económico y ambiental. No debemos olvidar la recuperación y aprovechamiento del agua pública. Hay que empezar, aunque nos tardemos una generación, aunque nos tardemos 30 años, hay que empezar a separar de arriba hacia abajo las aguas pluviales de las aguas negras. Hay que reunir esas aguas pluviales y utilizarlas o reinyectarlas al subsuelo. La reducción de emisiones contaminantes por medio del mejoramiento del sistema de transporte público
así como el uso de tecnología que consuma menos energía, son fundamentales para mirar el futuro. Es imperativo examinar el uso de la bicicleta y también los muros y azoteas verdes. La idea incluye que se pueda regenerar el agua de las fuentes públicas. De las fuentes públicas mediante dispositivos que son muy sencillos, como el que se acaba de poner en la fuente de Pegaso en la Palacio Nacional, puedan tener permanentemente, a través de equipos de tratamiento. Acondicionar cisternas para la recolección de aguas de lluvia, cisternas o lagos, recordando así la política en torno al agua que siguieron primero de los gobernantes de Tenochtitlan y de toda la cuenca de México, y luego de los reyes. El agua fue la principal preocupación, defenderse del agua y aprovechar el agua. Esa era la principal preocupación. Es necesario también realizar esos trabajos para la inyección de agua al subsuelo de la que hablábamos, la inyección de agua pluvial al subsuelo, o la utilización del agua pluvial. Reforzar el papel de la autoridad del centro histórico, reforzar el papel del fideicomiso del centro histórico es vital para que puedan desarrollar plenamente sus labores de una manera eficaz, acompañados de otras autoridades, tanto locales como federales, acompañados de especialistas y, ¿por qué no?, de un consejo consultivo permanente para realizar los planes de ordenamiento, los planes de protección, el plan de manejo, los planes de protección del patrimonio cultural, con la finalidad de que la sociedad alcance mejores niveles de vida. En lo social se deben motivar proyectos integrales de regeneración urbana, formar grupos multidisciplinarios que elaboren diagnósticos globales y también puntuales y desarrollen planes maestros, así como poner en marcha programas emergentes cuando las condiciones así lo requieran. Asimismo, la sociedad civil puede promover organizaciones o aprovechar las que existen como para promover, mejorar la calidad de vida en coordinación con las autoridades, pues es una forma permanente de promover el diálogo con los ciudadanos e involucrar también a las instituciones académicas y particularmente a los estudiantes. Rescatar de todos los programas anteriores ya se nos hizo una relación de los varios programas de rescate del centro histórico, todos con ideas muy buenas. Hay que rescatar lo mejor de esos programas, las propuestas más relevantes y aquellas que por alguna razón no se lograron hacer, y su aplicación será la estrategia para preservar la imagen urbana de las calles de esta zona. El centro histórico puede ser visto como una obra de arte, no simplemente estética, sino en movimiento, no estática, sino en movimiento, donde la vivienda represente un papel protagónico, principal conformadora de la red urbana, que sirva de sostén y de identidad, que la vivienda contribuya al espacio público y este a su vez le retribuya a la vivienda. Hay que volver a la idea de rescatar las plantas altas de los edificios. Algunos objetos arquitectónicos y escultóricos deben ser considerados referentes. La lectura de la arquitectura debe entonces identificar el tiempo en que la obra se encuentra, y es importante también ubicar los edificios construidos en el siglo XX y los que habrán de construirse en el XXI, que merezcan ser conservados debido a sus valores arquitectónicos y a sus vínculos culturales. Las obras de infraestructura deben continuarse. La energía eléctrica con cableado subterráneo,
el agua, el drenaje, la telefonía, la fibra óptica, la iluminación urbana. Ese esfuerzo sostenido debe seguir adelante y debe reforzarse. En cuanto a la imagen urbana, señalización y publicidad con nomenclatura de tiendas y locales comerciales, hay que supervisar los que han sido cambiados y renovar aquellos que lo requieren. Por otra parte, procurar que en los futuros cambios de pavimento se utilicen materiales naturales, tales como fueron en su momento el recinto de Iztapalapa y de Chimalhuacán, la cantera de los cerros de la villa, el quesote proveniente del cerro del Río Viejo. Afortunadamente hay muchas obras nuevas que se están haciendo ya con materiales naturales y aparentemente el proyecto consensado para el Zócalo y las plazas aledañas se llevará a cabo con recinto natural, del cual empezamos a ver ya los primeros suministros en la maqueta del Palacio Nacional. Se puede proponer también un concurso para que ciertas salidas del metro destaquen por su diseño, a la manera en que lo fueron los París, esas maravillosas salidas del metro de París, o más recientemente las diseñadas por Santiago Castro. También es importante el rescate y conservación de los pasajes comerciales. Los pasajes comerciales muy presentes en el centro histórico y que hay que rescatar, que hay que ennoblecer, que hay que mejorar. La edificación y diseño de nuevos espacios contemporáneos en los que se desarrollen nuevas actividades que observen normas básicas de respeto, que promuevan la vanguardia, pero que al mismo tiempo respeten lo ancestral y rehabiliten zonas deterioradas. Es importante también seguir con el proyecto de atención a los templos del centro histórico, esos 30 que ya se están atendiendo, ojalá se pueda seguir atendiendo y hacer crecer ese proyecto. Nuestro centro histórico es prueba de la perseverancia. No solo depende del intelecto y de la mente, sino también de las emociones. El sentido estético y los mecanismos inherentes al aprendizaje de ciertos hábitos y reflejos, por lo que hoy hay que crear el sentimiento de orgullo y ser leales al centro histórico. El centro histórico ha conservado su fortaleza por su historia, por su centralidad. Con la centralidad no me refiero únicamente a la localización, sino a la oferta de bienes y servicios de un centro. Por el conjunto de funciones que mantiene y que hay que preservar a toda costa, por los sitios de valor patrimonial, la presencia de la banca, los servicios culturales, las funciones relacionadas con las oficinas de gobierno, el asiento del poder público, la del comercio de mayoreo y del comercio especializado. No podemos seguir teniendo un centro con funciones que no deben estar en el centro, pero sí debemos tener un centro. Los servicios turísticos y de esparcimiento, la función del centro como área turística es fundamental, es importantísima. La Plaza de la Constitución es el espacio emblemático por excelencia. Es necesario hacer una profunda y serena reflexión sobre lo que se debe
y lo que no se debería realizar en la Plaza de la Constitución. Hay cosas que se podrían hacer ciertamente en otro sitio. La aplicación, el alcanzar un consenso en esta materia podría permitir aplicar ciertos lineamientos, ciertas normas que permitieran llevar a cabo las actividades en esta Plaza Mayor de México. Los habitantes de esta ciudad, nosotros, somos quienes debemos solucionar el problema del centro histórico. El futuro del centro histórico depende de nosotros. Es una responsabilidad compartida, porque a todos nos afecta y nos compromete a llegar a algo mejor y a dejar a las futuras generaciones algo mejor. Debemos intervenir con propuestas para que no se convierta en un organismo a punto de fenecer y evitar el fatal destino del presagio de Nezahualcóyotl, como una pintura nos viene a Muchas gracias.